Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de los domingos. Vamos a comenzar orando y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios, pedirle a Dios que Él nos hable, que nuestro corazón se incline a su palabra y vamos por favor a orar. Bueno, cerremos los ojos. Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias Dios por tu presencia, por tu misericordia Dios en este día, en esta semana que está finalizando. Gracias Señor por tus misericordias que son nuevas cada mañana Dios. Gracias por tu gracia Señor para con nosotros, por tu paciencia Dios, porque en medio de nuestros pecados, de nuestras faltas, ante tu presencia, ante tu palabra, Dios, tu paciencia, Señor, la luz de tu reflejo, Dios, se eleva y nos muestra de tu amor, Señor, para con nosotros. Trae paz, Señor, trae descanso a nuestra alma, trae descanso a nuestro espíritu, y que nuestros corazones sean transformados hoy a través de tu palabra, Dios. Trae paz, Señor. Trae paz, Dios. Inunda nuestros corazones de tu presencia, que tu mano nos guíe y que nos ayude, que nos dé fuerzas, Dios. Danos fuerzas, Padre, para continuar. Haznos entender que la recompensa está en ti, Señor. Solo en ti, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, quiero que abran sus Biblias, por favor. El salmo que nos corresponde el día de hoy es el Salmo 94. El Salmo 94 es una oración pidiendo justicia. Dice así: Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la vida y al extranjero, a la viuda, y al extranjero, y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no lo ve, ni hace caso el Dios de Jacob. Haced caso, torpes del pueblo, necios. ¿Cuándo entenderéis? El que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. ¿No responderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis iniquidades se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Si se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Amén. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio de Génesis. La sección que comenzamos hoy es una interrupción a la genealogía que comenzamos al principio del capítulo 5.
Eh, se nos va a brindar información sobre el diluvio, el aumento de la maldad entre la humanidad, el anuncio de Dios y el juicio mundial. Recibimos una luz de esperanza ya que Dios cumple su promesa de salvación a través de Noé. Entonces vamos a estudiar a través de Génesis la promesa de la salvación a través de Noé. Todos los acontecimientos del diluvio tienen lugar durante la vida de Noé. El capítulo 5 terminó presentándonos a Noé y a sus 3 hijos, a los descendientes de Noé. Y es aquí donde vamos a comenzar, vamos a retomar esta lectura. Yo creo que este estudio de Génesis que hemos hecho ha sido importante, nos ha nutrido bastante y también nos ha sorprendido mucho, ¿no? Porque son palabras y son versículos que habíamos leído muchas veces, pero que no los habíamos entendido así. Entonces vamos a leer Génesis 6 del 1 al 8. Entonces dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Bueno, yo creo que en algunos momentos nos hemos encontrado con pasajes de la Biblia que no hemos entendido, ¿cierto? Algunos han leído pasajes de la Biblia que muchas veces leemos, no entendemos, y uno, cierto que sí, a mí también me pasa, que uno lee o escucha y no sabe muchas veces el significado, no la entendemos, a la primera no la entendemos, ¿cierto? Y basado con lo que acabamos de escuchar, esta es una situación de hoy, ¿no? Es un pasaje bastante complejo en Génesis 6, pero vamos a tratar de explicarlo porque son muchos términos y creo que es muy interesante y va a nutrir mucho nuestras vidas. Entonces quiero que tomen muchísima atención. La sección de las escrituras que acabamos de leer es un resumen de los eventos previos al diluvio, ¿sí? Los primeros 4 versículos sirven de transición a este evento del diluvio. Introducen el mayor acto de juicio de Dios sobre el pecado basado en la naturaleza del hombre. Nosotros ya habíamos visto cómo a partir de Adán y Eva la raza humana cayó pues en maldad y entró el pecado en el hombre. Por eso entonces estos primeros versículos son también una sección controversial en toda la Biblia. No son controversiales y no tienen nada que ver con la maldad humana en sí, no tienen nada que ver con el uso de la lengua hebrea que se entienden por hijos de Dios, y tampoco no tiene nada que ver cuando se dice que se ha limitado la vida humana a 120 años, ¿no? Sino que muchos cristianos
muy comprometidos e informados tienen puntos de vista sobre esta parte de las escrituras y hay diferentes preguntas sobre la Biblia y sobre Cristo, ¿no? Con respecto a este capítulo que acabamos de leer, del versículo 1 al 8. El versículo 1 nos muestra, entonces vamos a empezar a desglosar cada versículo. El versículo 1 nos muestra la población humana en la tierra aumentaba constantemente, ¿sí? Se multiplicaban como Dios les había ordenado, y la humanidad fue fiel pues, a este mandamiento, y lo hemos estudiado en varios domingos, ¿sí? Que fueron Dios en el capítulo 1, 28, versículo 28, Dios les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y esto es lo que estaba pasando y así se estaba haciendo. En el versículo 2, pasamos rápidamente al versículo 2, nos dice que algo andaba mal en cómo estaba sucediendo las cosas, ¿cierto? Aquí ya empezamos a ver ya un trasfondo más claro, porque dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban, ¿sí? Y subrayamos aquí pues la frase los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Dios se ha interpretado en diferentes maneras debido a su uso en diferentes también lugares en otros pasajes de la Biblia, ¿sí? Hay tres interpretaciones. La primera son los ángeles, ¿sí? Que los hijos de Dios representan ángeles. La segunda es que los hijos de Dios representan reyes. Y la última es que los hijos de Dios representan hombres piadosos. Sí, hombres piadosos. Bueno, lo primero que vamos a ver es que los hijos de Dios puede referirse también como vemos este primer punto, a seres celestiales o ángeles, ¿sí? Así se usa en Job 1.6. Dice, Job 1.6 dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino con ellos, ¿sí? Este también se usó en Job 2.1 y en Job 38.7. Entonces, en estos pasajes también dice lo mismo, los hijos de Dios, ¿sí? Entonces podemos asumir que estamos hablando de los ángeles o seres celestiales. El Nuevo Testamento deja claro que ciertos ángeles cayeron junto a Satanás, segunda de Pedro 2.4 y en Judas 6. Ahí después ustedes con tiempo pueden estudiar estos pasajes donde habla que los ángeles cayeron juntamente con Satanás, ¿sí? Quienes favorecen los estudios los teólogos que favorecen este punto de vista creen que los ángeles caídos comenzaron a tomar esposas humanas, o sea, los hijos de los hombres, ¿sí? Y acá se produce una raza de seres mitad humanos y mitad angelicales o celestiales. Y se cree que esta raza es la Nefilim, ¿sí? Este fue el pecado que enojó tanto a Dios, ¿sí? Como para inundar el mundo, y comenzando de nuevo con el sistema, con la simiente humana pura de Noé y de sus hijos. Entonces podemos concluir que esto fue lo que desató la ira de Dios para producir el diluvio, ¿no? Sin embargo, pues este punto de vista tiene sus dificultades, porque Jesús dijo que los ángeles no dan ni reciben en matrimonio. Eso está en Mateo 22:30, ¿sí? También sabemos que los ángeles no tienen cuerpos físicos, que los ángeles toman apariencia de hombre cuando vienen a nosotros, pero ellos son espíritus ministradores. Eso está en Hebreos 1:14, que los ángeles son espíritus ministradores y que toman apariencia de hombre cuando vienen a nosotros.
Además, los nefilim fueron producidos a través de estas uniones. Y el diluvio venía precisamente a limpiar la tierra, ¿sí? Es difícil explicar por qué los nefilim seguirían existiendo después del diluvio, como lo indica el versículo 4. Más adelante vamos a estudiar el versículo 4 que dice, que va a explicar esto, ¿no? Los nefilim estaban en la tierra tanto en aquellos días como después. El versículo 4 explica que ellos estuvieron antes y después del diluvio. Entonces digamos que aquí esa teoría pues no tiene mucho sentido, ¿no? El segundo, de cuando dice hijos de Dios, en ciertas partes de la Biblia se usa para referirse a hombres de alta posición. Entonces pues, se está hablando de gobernantes, de reyes, de aristócratas, ¿sí? Pero lo que el Salmo 82, versículo 6 dice es que el término hijos de Dios se usa para referirse a gobernantes humanos. En Juan 10, 34 a 35, se refiere a hijos de Dios como gobernantes humanos, ¿sí? Con base a esto, la idea sería hombres de alto estatus social, de poder, que tenían bastante influencia de poder en altos cargos, ¿sí? Y cualquier mujer que quisieran, para su propio placer, podían tomar de ellas, ¿sí? Hijas de los hombres se entiende como mujeres de baja posición social, en cuyo caso el pecado son los hombres con poder y pues explotar sexualmente a las mujeres bajo su dominio, ¿no? Digamos que estos hombres usaban estos altos rangos y este poder que tenían pues para cometer estos actos, ¿sí? Tenemos que entender que muchos reyes a lo largo de la historia han reclamado esto como su privilegio, ¿no? Digamos que ellos asumen como que les pertenece el hacer estos actos por estar en estos cargos, ¿no? Y tener dentro de su reinado a cualquier mujer o a cualquier cantidad de mujeres y hemos podido ver a lo largo de la historia hombres que han tenido grandes harenes, ¿no? De mujeres, y uno de ellos es el rey Persia. El rey Persia celebró un concurso de belleza que implicaba acostarse con cada una de las concursantes, ¿no? Entonces digamos que aquí podemos ver el grado y el nivel de maldad, ¿no? que el hombre pues ha seguido a través de toda la historia, ¿no? Y debemos entender que ha existido una antigua práctica pagana de prostitución en el templo. Las niñas de familia de clase baja son entregadas al templo, ¿sí? Y son puestas al servicio sexual, son puestas a estos sacerdotes para ser explotadas sexualmente. Hombres que ocupan esta alta posición y son vistos como representantes de su falso Dios. Entonces, eso también, yo creo que ustedes han estudiado y han escuchado también de estas noticias, ¿no? Que aún en el ámbito religioso también se ve la explotación sexual, ¿no? Y la caída del hombre también en esto. Hoy en día podríamos pensar, pues para no irnos tan lejos, también podríamos pensar en el jefe o en el dueño de una empresa, ¿no? Que también hemos escuchado y hemos visto casos de aprovecharse de sus empleadas, ¿sí? Podemos pensar en un político, los políticos, que no solamente la corrupción en el ámbito político es en cuanto a temas de dinero y de poder, sino que en este aspecto también incurren en relaciones no deseadas, ¿cierto? Y abusan también de las mujeres que las ayudan, ¿no? Y podíamos pensar en el tráfico sexual, ¿cierto? También que hace poco escuchábamos el lanzamiento de una película, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sonidos de Libertad, ¿no? Sonidos de Libertad. Sound of Free. Sound of Free, ¿cierto? Esta película que todas las, bueno, en algunos países fue vetada, pero en la mayoría sí se dejó ver y tuvo una gran taquilla, tuvo un gran apoyo, y hablaba sobre este tema de tráfico de niños y niñas, tráfico sexual de niños y niñas secuestrados, ¿cierto? Y obligados a ser esclavos sexualmente. Y creo que la temática de la película, yo estuve leyendo, y la temática de la película habla sobre los padres en los países más pobres que venden también sus hijas a esta vida, ¿no? La película también toca ese tema donde padres, digamos, de un estatus económico muy bajo, vendían a sus hijas, a esta clase de vejámenes para adquirir un beneficio monetario. Entonces, ustedes saben que estos temas no son nada extraños en los tiempos de hoy, y en los tiempos antiguos tampoco, ¿no? Dado el intenso odio que Dios tiene hacia la inmoralidad sexual, Dios odia esta clase de pecado porque es el odio de Él por abusar de los pobres y de los vulnerables, ¿no? Ese es su odio por el abuso del poder. Y no deberíamos sorprendernos por el juicio de Dios, ¿no? Que esto hubiera incurrido a que Dios hubiera desatado el juicio de Dios con el diluvio, ¿sí? Eran actos del hombre que ya estaban acelerándose y estaban creciendo de una manera impresionante, y esto indudablemente incurrió a que Dios desatara juicio, ¿sí? El tercer punto de vista de hijos de Dios no se refiere a ángeles, ni a reyes, ni a gobernantes, sino se refiere a hombres piadosos, ¿cierto? En Gálatas 3:26, hablando acerca de creyentes, el apóstol dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios. Esto está, nuevamente lo repito, en Gálatas 3:26. Y la idea aquí es que hijos de Dios son los descendientes piadosos de Set. Ustedes recordarán que estudiábamos domingos pasados que la descendencia de Set fue la primera que empezó a invocar el nombre de Dios, ¿cierto? Génesis 4:26, recordarán que ahí dice claramente que ellos invocaban el nombre del Señor y que se inclinaron por eso, ¿no? A buscar de Dios. Y las hijas de la humanidad son los descendientes impíos de Caín. Por el contrario de Set, las hijas de la humanidad son las descendientes de Caín, que es una descendencia maldita, dicha por Dios, ¿sí? Y ellos continúan con una rebelión constante y un rechazo firme hacia Dios, ¿sí? Entonces, el pecado sería el matrimonio mixto de estos dos grupos. Se unieron estos dos grupos, son espíritus incompatibles, creyentes y no creyentes. Y vamos a suponer que los ejemplos de ambos hombres mantuvieran los ejemplos espirituales y morales de sus padres. La unión de estas dos líneas habría resultado en la corrupción total de la humanidad, ¿sí? Y como los hijos de estos matrimonios se alejaron del Señor, vemos que se unieron los descendientes de Set, los descendientes de Caín, se unieron y quizás estaban representando una nueva descendencia de maldad, ¿no? Porque
porque es aquí donde podemos ver por primera vez la palabra nefilim, ¿sí? Lo que literalmente significa caídos. Entonces de aquí sale esta palabra y su significado es caídos. Bueno, aquí entonces podríamos pensar que en la continuación de la instrucción de Dios hacia Israel, no tomes esposas entre las naciones. En Deuteronomio 7:3, capítulo 7, versículo 3 al 4, el Señor dice: no os caséis con ellos, no entreguéis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis a sus hijas por vuestros hijos, porque apartarán de mí a vuestros hijos para seguir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pronto os destruirá. Eso está en Deuteronomio 7, 3 al 4. ¿Sí? Y esta misma instrucción se da en otros 17 versículos de la Biblia, ¿no? No os caséis con ellas, no unáis en yugo desigual. Entonces podemos ver a un Dios celoso, ¿cierto? Podemos ver a un Dios que era celoso en este yugo desigual, en estas uniones de creyentes, de personas piadosas, personas que caminaban con el Señor y se unían con personas que rechazaban a Dios. En 2 Corintios 6, 14 al 15 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Sí? Aquí también es súper claro estas uniones y el celo de Dios, ¿no? Por esto. Dos personas no pueden ser más diferentes que un creyente o un incrédulo. Uno pertenece al Señor, otro pertenece a Satanás, ¿cierto? Y uno de los mayores problemas que un creyente puede traer a su vida es casarse con una persona no creyente, ¿cierto? Yo creo que esta parte aquí pues es clara y es algo que tenemos que examinar y evaluar y también enseñar, ¿no? Que el problema de las malas compañías corrompe, ¿sí? Y del buen carácter. En 1 Corintios 15, 33 nos dice eso: pero la mala compañía corrompe y el buen carácter. Corrompe el buen carácter, ¿sí? No solo es el creyente el que más a menudo se extravía, en lugar de la otra persona, en lugar de que la otra persona sea atraída a Cristo, ¿sí? Entonces los dos en común acuerdo llegan a rechazar a Dios, o sea, llegan a separarse y a ir por caminos diferentes de los que Dios estipula. Para casarse con un incrédulo, digamos que estas decisiones que toman estas personas plantea todo tipo de problemas, ¿no? No solo para usted, sino también para sus hijos. Entonces es una serie de problemas que los hijos van a acarrear, ¿no? De eso también. Y con los niños la pregunta invariable viene: ¿cómo los criaremos, ¿no? ¿En qué fe, cierto? ¿Qué principios les vamos a enseñar a ellos? ¿Cómo vamos a formar en ellos los valores? Si el uno es creyente y el otro no es creyente, entonces es difícil, ¿no? Y también es un entorno de confusión para los niños, ¿no? Para estos hijos que crecen en estos hogares donde no hay una armonía entre el hombre y la mujer, ¿sí? O simplemente pues los padres dejan que sus hijos también tomen, les deje elegir sus propios caminos, ¿no? Sus propias decisiones, que también pues está mal, ¿no? Porque es el hombre cabeza del hogar y es el que tiene que guiar a su hogar, a sus hijos, a su esposa, hacia Cristo, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes se pregunten
¿qué provocó? Yo creo que ustedes se preguntan qué provocó estas uniones, ¿cierto? ¿Qué provocó, qué ocurrió para que se hubieran unido en yugo desigual? Y yo quiero que miremos el versículo 2. El versículo 2 dice, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron como esposas a todas las que eligieron. Y aquí el lenguaje que podemos ver aquí cuando dice, y tomaron para sí mujeres, es el mismo lenguaje que se lee en Génesis 3:6, ¿sí? Dice en Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, ella lo tomó. Entonces es impactante ver cómo se usa el mismo lenguaje, y esa palabra lo tomó es el problema, ¿sí? Que selecciona una pareja basados en cuando una pareja escoge, cuando una persona escoge una pareja basados en su apariencia, basados en, en, en sentimientos incorrectos, ¿cierto? Y en lugar de lo que cree acerca de Dios y su carácter piadoso, entonces son guiados a tomar como pareja personas por otras cosas que no, que no tienen un fundamento, ¿verdad? Entonces, Génesis 3:6 dice que fueron agradables a sus ojos y aquí fue cuando tomaron a estas mujeres. ¿Mm? ¿Cuántas relaciones comienzan con enamoramientos? ¿Sí? Son momentos de llamas de amor que son pasajeras, que no tienen un fundamento y están basadas en nada, ¿no? Y aquí yo pienso mucho en las palabras de Jesús cuando él decía que el sabio construyó su casa sobre una roca y el incrédulo construyó sobre la arena, ¿no? Entonces, yo creo que estas relaciones, cuando se basan en esas cosas, están construyendo su relación sobre la arena, ¿no? Sobre algo inestable y no sobre Cristo, que es la roca. La miseria, el dolor que provocan los cristianos al seleccionar una persona con quien salir o casarse, basados en la apariencia, en lugar de una persona cristiana y comprometida, ¿no? Yo cuando conocí a mi esposa, hace muy poco tiempo lo hablábamos, ella me preguntaba a mí, yo también le pregunté a ella que en qué basábamos nuestra relación, o sea, en qué basamos la decisión de escogerla a ella, ¿no? Y los dos llegábamos a la conclusión, yo le decía a ella, no, o sea, es que a mí lo que más me impactó de ti fue ese compromiso tuyo con Dios, ¿no? Y lo mismo ella vio de mí eso, ¿no? Entonces, yo creo que si yo no hubiera visto en mi esposa ese compromiso con Dios, esa entrega que ella tenía con Cristo, sin duda no me hubiera casado con ella. Y yo creo que lo mismo ella pensaba hacia mí, ¿sí? Pero esto es algo muy importante y es fundamental mirar esta clase de cosas y no solamente la apariencia y como el mundo hoy nos vende, ¿no? Como el mundo nos vende hoy que se tienen que formar las parejas, ¿no? Hoy en día las parejas se forman porque se conocieron en internet nomás, se vieron en una foto, se vieron interesantes y se colocan una cita, se encuentran y se casan, ¿no? O viven o se van a vivir juntos. Y estas relaciones están basadas sobre la arena, ¿sí? No sobre la roca. El versículo 3, permítame decirles que lo que más enfureció
tanto a Dios fue el deterioro de la familia, ¿cierto? Aquí podemos ver que dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Esto es lo que incurrió en su juicio. Y, o sea, como que aquí vemos la paciencia de Dios, ¿no? El límite de la paciencia de Dios. Y dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y esto es lo que se anuncia aquí. Mi espíritu no permanecerá con la humanidad para siempre porque son corruptos. En otra versión que también me impactaba dice, mi espíritu no permanecerá con la humanidad para siempre. Y esto debería impactarnos, ¿no? Esta frase sí me causó a mí también mucho impacto, ¿no? Porque son palabras fuertes de Dios hacia el hombre. Y al final dice, porque son corruptos. Ahora, eso se puede referir a la limitación de la vida humana a 120 años. Sabemos que no es normal vivir más de estos días. Sin embargo, muchos viven más que esto. Incluso después del diluvio, hay hombres que vivieron mucho más de 120 años. O podría también referirnos acá al periodo de tiempo entre el momento en que Dios pronunció estas palabras y el diluvio. ¿Sí? Noé estuvo construyendo el arca durante 100 años, bastante tiempo para nosotros, 100 años construyendo el arca, y este anuncio es algo anterior a cuando comenzó. Y bueno, cualquiera que sea el caso acá, la alimentación de la vida física o el anuncio del inminente juicio de Dios se hizo, ¿no? El hecho sigue siendo el mismo, que el Espíritu de Dios no contenderá, no luchará con nosotros para siempre. Solo hay una cierta cantidad de tiempo en que Dios va a extender su gracia y va a contender por las almas de la humanidad. Entonces Él retirará su gracia, retirará la oportunidad de arrepentirse y Él traerá juicio sobre nosotros. Y esto debería causarnos temblor, ¿verdad? Yo quiero que le pidamos a Dios que esta palabra nos impacte, que el Espíritu nos convenza de esto, porque es impresionante conocer con esto que el tiempo de Dios tiene cierta cantidad y que Él va a retirar su gracia, ¿no? Va a retirar la oportunidad de arrepentirse a muchos y va a llegar el tiempo del juicio para nosotros. Entonces, más adelante en el Nuevo Testamento Jesús dice, Juan 5, 25 al 26, viene el tiempo y ya ha llegado en que los muertos oirán mi voz y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene vida en él, así el Hijo tiene vida en él. Y el Padre ha concedido al Hijo el derecho de juzgar. ¿Sí? Entonces, son palabras fuertes de Jesús y claras, donde dice que el tiempo, la gracia de Dios tiene un tiempo, la paciencia de Dios también tiene un tiempo, y aquí podemos verlo ya cuando Él desató las aguas y empezó el diluvio. Solamente hubo misericordia para la familia de Noé, de resto todos perecieron. La provisión de luz a los que están perdidos es solo temporal. Dios se da a conocer a través de la creación, a través de sus misericordias diarias, y Dios se da a conocer a través de ponernos en contacto con su palabra. Dios es misericordioso, ¿sí? Pero ¿hasta qué momento va a durar la paciencia de Dios con nosotros? A diario nosotros pecamos, a diario nosotros nos rebelamos contra Él, en nuestro corazón, nuestros pensamientos. Todo esto es para que conozcamos que Cristo cuando Él dice en Juan 5:25, viene el tiempo y ya ha llegado en que los muertos oirán mi voz, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos habla
El Espíritu Santo nos redarguye de pecado y este yo creo que debe ser el clamor a diario de nosotros. Pedirle que el Espíritu Santo sea convenciéndonos constantemente y sea redarguyéndonos constantemente de nuestro pecado y de nuestra maldad. El versículo 4 dice que habían gigantes, la palabra que estudiábamos, los Nefilim, ¿sí? Y podemos ver que como cada uno de nosotros empezamos como personas caídas, ¿sí? Algunos todavía caemos a diario, todavía luchamos a diario, y luchamos a diario con una naturaleza caída. Somos propensos, ¿verdad? Somos propensos en muchos sentidos a perseguir lo que vemos, lo que parece deseable. Eso es lo que nuestros ojos siguen, eso es lo que nuestro corazón sigue, la fama, la fortuna, el poder. Y esto es o sea, nuestro corazón se inclina a eso constantemente, ¿cierto? Y eso es lo que brilla en el mundo. Y es lo que nuestros ojos constantemente persiguen, ¿sí? El uso de la palabra nefilim en este versículo, como mencioné, significaba caído, y la pregunta es, ¿se refiere a ángeles caídos o se refiere a humanos caídos? ¿Sí? Sabemos que los ángeles caídos estuvieron en la tierra antes del diluvio, antes y después del diluvio, perdón, y los humanos caídos han estado en la tierra antes y después del diluvio, pero solo los humanos son humanos. Y los nefilim eran los hombres poderosos de la antigüedad, los hombres famosos, ¿sí? Los nefilim a veces pueden interpretarse como gigantes. En Números 13:33 vemos ese significado, ¿no? De hombres gigantes. Los espías que fueron a Canaán informaron haber visto gigantes. Los hijos de Anac, quienes vieron de los nefilim. Y los reyes de la antigüedad normalmente eran hombres gigantes. Los mejores y más fuertes guerreros eran hombres gigantes. Saúl era una cabeza más alto que cualquier otro hombre. Goliat, la historia, yo creo que ustedes conocen la historia han leído muchas veces la historia de Goliat y David. Goliat era un hombre gigante. Muchos reyes intentan preservar sus linajes para perpetuar sus rasgos físicos de sus hijos. Querían ser poderosos y famosos. También querían que sus hijos fueran, digamos, que tuvieran cierto rango de poder, cierta fama. Y este es el problema del hombre caído, ¿no? Buscar poder, buscar fama. Eso es lo que siempre el hombre ha tratado de buscar. Y aquí podemos ver aquí en estos 4 versículos el aumento del hombre, como ya les había explicado, el aumento del pecado del hombre en 3 áreas, ¿no? Se resumen esas 3 áreas, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida, ¿sí? El primero son los deseos de los ojos. Pues el hombre aquí empezó a buscar y a tomar todo lo que agradaba a sus ojos, ¿no? Aquí el hombre, lo que era bueno y agradable ante sus ojos era lo que pasaba por encima de que fuera para conseguir lo que ante sus ojos veía agradable, ¿cierto? Y yo creo que eso es algo que a todos nos toca, ¿no? Esto es algo con lo que a diario tenemos que luchar, ¿sí? A diario nuestros ojos se deslumbran por el oro que brilla, ¿no? Las cosas que brillan en este mundo, perecederas, ¿sí? Que algún día van a perecer. Los segundos son los deseos de la carne. Pues nuestros deseos cada vez son más inclinados a la carne, ¿no? Al pecado. Nuestro corazón siempre se va a inclinar
a rebelarse contra Dios, nuestro corazón siempre se va a inclinar a las cosas que Dios odia, ¿sí? Nuestro corazón nunca va a tener esa naturaleza de inclinarse a buscar a Dios, sino que por el contrario nuestro corazón siempre va a tener esa lucha y siempre se va a inclinar a los deseos de la carne. Y por tercero, tenemos el orgullo de la vida. El orgullo de la vida, aquí es cuando el hombre se vuelve más orgulloso, ¿sí? Persigue fama, poder sobre los demás, y es algo que también tenemos que luchar a diario con estas tres cosas, ¿no? Yo digo que el cristiano, hasta que el Señor nos llame, vamos a tener que estar mortificando estos pecados, ¿no? Estos tres pecados. Y el orgullo de la vida es algo que el orgullo siempre va a estar tocando las puertas de nuestro corazón. El orgullo siempre va a estar elevando nuestro ego, ¿sí? Siempre mirando el yo, siempre mirando a los demás por debajo del hombro, ¿sí? Y uno lo ve constantemente en cada área de la vida, ¿no? Cómo batallamos contra el orgullo. Y tenemos que clamarle al Dios de gloria, ¿no? Que nos dé la humildad, que nos dé ese corazón para inclinarnos al servicio de los demás. Quiero preguntarles, basados en estos tres pecados, ¿tienen estos problemas? ¿Viven con esos problemas? ¿Luchan con esos tres problemas a diario? Todos deberíamos levantar nuestras manos, ¿cierto? Todos, sí, porque realmente a diario luchamos con esos tres pecados, ¿sí? Y es una lucha diaria, una lucha que a veces ganamos, otras veces no ganamos. Pero tenemos una luz de esperanza contra esto. Bueno, enseguida yo quiero que miremos hace una semana yo leía una predicación de John Piper, y él decía que la santificación era un milagro dado por el autor, que es Dios, ¿no? Pero que el hombre era el que tenía que actuar, ¿sí? El hombre era el que tenía que actuar ese milagro. Entonces Jesús le dio vista al ciego, pero ¿quién tenía que mirar? ¿Quién tenía que ver? El ciego. Jesús al paralítico le dio la manera de caminar, y ¿quién tenía que caminar? El paralítico. Entonces me impactaba mucho lo que decía John Piper, porque él decía que la santificación es un milagro que la daba el autor, que es nuestro Dios, pero que es del hombre actuarlo, que es del hombre actuar el milagro, ¿sí? Y lo tomaba mucho con esos tres pecados, porque si no queremos ver cosas malas, pues dejemos de hacerlo, ¿cierto? Actuemos el milagro. El Espíritu Santo, yo sé que ha obrado el milagro en nosotros. Dejemos de mirarlo, ¿sí? Y es a diario una disciplina. Hablábamos con mi esposa eso también, ¿no? Es una disciplina con Dios espiritual. Y no es fácil, ¿no? O sea, muchas veces se ve vencido, pero tenemos que lograrlo. O sea, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, Él está para poder mortificar el pecado a diario, ¿sí? Si quieres satisfacer tus impulsos, no lo hagas. Si estás orgulloso de ti mismo y buscas fama, miremos a Cristo, ¿sí? Que Cristo es lo opuesto al orgullo, es lo opuesto al poder, es lo opuesto a la fama. Es difícil conocerlo y pensar en ti mismo como más de lo que eres.
y es un hombre al que debemos tratar de hacer famoso en la tierra. Y estas son las raíces, las que produjeron los mismos pecados que hicieron que la humanidad madurara para el juicio de Dios. En el versículo 5 dice, Sí, el versículo 5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Sí. Esta es una de las mayores declaraciones de depravación humana. Sí, esto es impactante, ¿no? Estas palabras, cuando las leí, cuando dice de su corazón era solo siempre hacer el mal. En otra versión dice no era más que maldad todo el tiempo. ¿Sí? La persona caída está alejada de Dios. Es opuesto a Él. La persona caída está en un camino opuesto a la de Cristo. Somos esclavos del pecado, ¿sí? E incapaces de hacer nada que agrade a Dios. La persona caída ni siquiera es capaz de responder a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, es un don la gracia de Dios. Es un don hallar gracia de Dios. ¿Tú te encuentras pensando en el mal todo el tiempo? Yo te hago esa pregunta. ¿Hay algún pecado que ocupa tu mente? ¿Hay algo que tú atesoras en tu corazón que tú tengas guardado? Que tú dices, el hombre no lo ve, ¿cierto? Lo tengo guardado, entonces estoy con eso, con ese pecado oculto. ¿O hay algo que tu mente está trabajando en ese pecado, en esa maldad? Si tú eres consciente que hay un pecado en ti, en tu mente, que tú tengas algo guardado en tu corazón y tú te incomodas con eso, dale gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo que te está incomodando, que te está tocando, que te está hablando a diario, por eso que está rondando en tu mente o eso que tienes guardado en tu corazón, ¿cierto? A diario nuestra mente maquina muchas cosas, ¿no? Es impresionante. O sea, yo haciendo este estudio, yo podía ver el pecado como, o sea, no descansa. El pecado no descansa y uno a diario, la mente está trabajando sobre el mal constantemente. Pero la luz de esperanza es que nosotros estamos siendo incomodados, estamos siendo redarguidos por ese pensamiento malo que tenemos, ¿no? O por eso que tenemos guardado en nuestro corazón. Y cuando tú pides perdón, cuando tú te arrepientes, es el mismo Espíritu de Dios que te está dando la gracia y el momento para salvarte de eso, de ese pecado. Bueno, seguimos con el versículo 6. Dice, y les pesó el Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. El Salmo 15:3 dice, los ojos del Señor están en todas partes, observando a los malos y a los buenos. Entonces es Dios quien ve el corazón, ¿no? Es Dios que todo el tiempo está viendo el corazón. Él no solamente ve nuestras acciones, pero Él conoce los motivos de nuestro corazón. ¿Sí? Lo que estudiábamos con Caín y Abel, ¿no? Y Abel, cuando ellos dieron las ofrendas, lo primero que Dios vio fue la intención de su corazón. ¿Sí? Y eso fue lo que más le impactó a Dios. No fue la misma ofrenda o sacrificio, sino que era la intención con la que ellos daban esto.
Y este Salmo 15:3 ratifica eso. Los ojos del Señor están, pues, están en todas partes observando los malos y los buenos. Dice que Dios se entristeció. El versículo 6 dice, y sintió tristeza en su corazón, porque la maldad del hombre era todo el tiempo, era en todo tiempo, ¿no? Era en todo tiempo hacer el mal. ¿Cuántas personas aquí hemos perdido algún ser querido, no? Una esposa, a nuestros padres, a un hijo, ¿cierto? Es tal vez no a la muerte, pero sí un pecado de que parecía nunca que iban a salir, ¿sí? Y me acuerdo mucho de un primo de mi esposa, que ella me hablaba de este primo que nunca logró salirse de un pecado, ¿no? Y llegó la muerte y nunca logró salvarse de este pecado. Y es impresionante que toda su vida esclavo de esto, ¿no? En cierto modo, peor que la muerte es también ver cómo Dios se entristeció en su corazón, ¿no? Cuando veas que las personas se siguen haciendo daño, que siguen toda su vida pecando y se siguen sumergiendo cada vez más profundamente en sus pecados, cada vez más lejos de Dios. Eso puede ser un dolor agonizante y por eso recordaba lo del primo de mi esposa, ¿no? O sea, es un dolor a diario, ¿no? Hasta el día de su muerte nunca logró ser libre de esto. Entonces, no solamente el tema de la muerte, sino el vivir con un pecado puede ser bastante doloroso y agonizante. Las personas son la obra cumbre de la creación de Dios. Nos ama con un amor especial. Dios nos ama con un amor especial. Él tiene pensamientos especiales para con el hombre. Él nos hizo a su imagen. Sin embargo, pues estas palabras son fuertes, ¿no? O sea, encontrar en la Biblia que él sintió tristeza en su corazón, que se arrepiente de haber creado a la humanidad, pues es fuerte, ¿no? Que él está afligido por el pecado del hombre. El versículo 7, enseguida de esto, dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Todos los animales, todo lo que tenía vida en la tierra, insectos, hasta el más mínimo y pequeño insecto, todo fue destruido, ¿cierto? Todo fue acabado por el agua, por el diluvio. Y la paciencia de Dios había llegado a su fin y ahora era el momento de comenzar de nuevo. Entonces Dios dijo, ya no más, y desató juicio, ¿sí? Y aquí pues vemos en el versículo 8 un rayo de luz, ¿no? Un rayo de esperanza. Lo que nos lleva al Evangelio es que Noé halló favor ante los ojos del Señor. Noé halló gracia. Creo que en otra versión dice Noé halló favor ante los ojos del Señor. En la versión de las Américas dice Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Favor es gracia inmerecida. La gracia nunca es merecida, ¿sí? Pero el juicio sí lo es. La gracia Dios la da a quien Él quiere. Pero el juicio es para quien se rebela contra Él. Dios favorece a Noé, no significa que Noé nunca haya hecho nada malo.
¿sí? Noé mantuvo su compromiso con el Señor, buscaba permanentemente el carácter de Dios. Noé buscaba un carácter piadoso, recto ante Dios. Significa que Dios eligió a Noé como Dios hubiera podido elegir a cualquier otra persona para salvarlo, ¿sí? Y el diluvio venidero perseguía el juicio final cuando Cristo regrese. La promesa de salvación a través del diluvio. Podríamos pensar que el diluvio, que con el diluvio se acababa todo, ¿cierto? Pero es a partir de la descendencia de Noé que podemos llegar también a Cristo. Entonces, yo quiero que para terminar hoy meditemos en estos 4 puntos y quiero que ustedes puedan irse a sus casas pensando en esos 4 puntos, perdón. Todos hemos caído en pecado. El segundo es incluso la gente piadosa todavía cae. El tercero, solo hay una cura para la humanidad. Y cuarto, hay una esperanza para nuestro futuro, ¿sí? Todos hemos caído en pecado. Esto tenemos que predicárnoslo a diario, ¿no? Predicarnos que la caída, que nosotros nacimos caídos. Yo miro constantemente a mis hijos y ellos son, o sea, pues muy lindos para uno, ¿sí? Pero yo veo la carita de ellos y pienso en esto, ¿no? En esta frase, que ellos tienen esa naturaleza caída. Y por más lindos que uno los vea, son mis hijos, entonces uno los ve súper hermosos, pero hay una naturaleza, hay una condición en el corazón de ellos. Y tenemos que predicar eso. En cuanto nosotros podemos, nosotros pecamos y nos volvemos pecadores. A diario, en cuanto le damos vía libre al pecado, somos pecadores. El segundo punto, incluso la gente piadosa todavía cae. Los que se salvan pueden seguir cayendo, ¿sí? La gracia de Dios obra en nuestras vidas para llevarnos a la salvación. Pero sin embargo, los que están salvos pueden tropezar por el camino. Los que están seguros, que están salvos, los que están seguros, que están con el Señor, que se cuiden, que nos cuidemos, ¿verdad? Porque podemos tropezar, podemos caer nuevamente. Pero Dios, sin embargo, nos da gracia a diario. Cada día sus misericordias son nuevas. Por tercero, dice, solo hay una cura para la humanidad. La sangre de Cristo es la única cura para nosotros. Él ha tomado el castigo para nuestros pecados. Él ha puesto su vida en nuestro lugar. Él ha puesto su vida en nuestro lugar. Cristo vivió la copa llena de ira de Dios. Y esta copa de ira estaba para nosotros y Cristo ocupó ese lugar. Solo hay una esperanza para nuestro futuro. Cristo resucitó entre los muertos, pero Él volverá para resucitar a todos los creyentes, ¿no? A todos los que creen en Cristo, Él volverá por ellos. Y va a juzgar al mundo. Y aquí es donde podemos ver que se va a crear un nuevo mundo, ¿no? Se va a revelar un nuevo mundo. Nuestra única esperanza es ser parte de ese nuevo comienzo. Les contaba hace unos minutos que el diluvio significa eso para Dios, ¿no? Un nuevo comienzo. Sí, es necesario que las aguas limpien el pecado que había en ese entonces en la humanidad,
toda la maldad que había, es necesario que las aguas limpien ese pecado. Y era un nuevo comienzo en ese entonces. Para nosotros nuestro nuevo comienzo es Cristo. Es necesario que la sangre de Cristo limpie nuestros pecados, lave toda la maldad de nuestro corazón y nos volvamos a Cristo en fe. Yo te hago una pregunta hoy, ¿necesitas un nuevo comienzo? ¿Necesitas empezar de nuevo con Cristo? Amén, ¿cierto? Necesitamos empezar de nuevo con Cristo. Necesitamos ese nuevo comienzo con Cristo. A menudo encuentro que muchos de nosotros vamos por la vida buscando curitas, ¿no? En lugar de curas. Y la razón de esto es que simplemente no entendemos la condición de nuestra enfermedad. O sea, no sabemos que estamos tan enfermos, ¿no? Tan caídos. No, la humanidad hoy en día no sabe, no entiende que están enfermos, que estamos enfermos. Entonces, por ende, pues no necesitan curas, no necesitan curarse de nada porque no son conscientes de su enfermedad, no son conscientes de la condición de su corazón, ¿no? Si realmente estás hoy buscando una cura, solo la encuentras en Cristo. Al pie de la cruz, al pie del autor y consumador, que es Cristo. Vas a venir hoy al pie de la cruz, vas a tomar la decisión de comenzar de nuevo, vas a tomar la decisión de acercarte a Cristo una vez más. Como les decía, a diario tenemos que buscar de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con orando. Vamos a pedirle al Dios de gloria para poder acercarnos a Cristo. Amén. Cierren sus ojos y oremos. Oremos. Padre, Dios, gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Hoy reconocemos nuestra condición. Hoy reconocemos que necesitamos una gran cura para nuestra alma, para nuestras vidas, Dios. Hoy reconocemos que el pecado, que la maldad de nuestro corazón nos han separado y ha dañado la relación entre tú, Dios, y entre nosotros. Hoy clamamos por esa misericordia, Dios. Hoy clamamos por tu gracia, Señor. Porque a diario tu Espíritu Santo nos convenza del pecado y nos salve del pecado, Dios. Ese pecado que es muerte y ese pecado que me llevará a la destrucción, Señor. Que tu Espíritu Santo me convenza y me acerque a la cruz para salvarme, Señor. Hoy clamamos a ti, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Que a diario podamos, Señor, buscar de la gracia, Padre. Danos de tu Espíritu Santo. Danos la fe, Señor, para acercarnos a la cruz y vencer el pecado, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Dios. Te pedimos que esta palabra podamos vivirla a diario. Que nuestros corazones se inclinen a diario a la oración y que nosotros podamos actuar el milagro que tú ya hiciste en nosotros, Señor. Ese milagro de la santificación, ese milagro de salvarnos, ese milagro de comenzar de nuevo, Padre, que nosotros podamos actuar diariamente buscándote, Señor. Buscando la cruz, buscándote a ti, Cristo. Gracias, Señor, por este nuevo comienzo. Te pedimos, Dios, que
aquellas personas que están comenzando de nuevo, que están tomando la decisión de creer en ti, Cristo, que tú a diario les des fuerzas, que tu Espíritu los acompañe, Señor, para poder vencer el pecado y la tentación. En el nombre de Jesús, hoy yo te pido por las familias aquí presentes, trae salvación. Y gracias, gracias, Señor, por tu paciencia, Señor. Gracias porque tú detienes el juicio, Señor, para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.